Esta noche quiero reflexionar en un tema, en un título de la predicación. Nombrada esta noche, hermanos, cuidado con el enfriamiento espiritual. Es el título de la predicación de esta noche. Y vamos a basarlo prácticamente en un texto bíblico. Nosotros hemos leído un par de versículos, pero quiero que nosotros nos detengamos para reflexionar en esta noche en el versículo 6. Allí va a estar basada prácticamente la introducción de esta predicación, hermanos. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de tener cuidado con el enfriamiento espiritual, es porque a muchos quizás nos está pasando eso. Quizás si nosotros no tenemos cuidado en este tiempo, hermanos, ya que no estamos viniendo a la iglesia, posiblemente nosotros podamos caer en ese estado, un enfriamiento espiritual. Hemos dejado de servir, hemos dejado de estar viniendo a la iglesia, quizás muchos hemos dejado de estar leyendo la Biblia. Tal vez estamos orando, porque se nos está pidiendo en el Ministerio de Oración que oremos orado de petición, y quizás ahorita nosotros solo estamos haciendo eso, estamos nada más orando, estamos nomás teniendo tiempos de oración. Pero sí, hermanos, quizás no estamos leyendo la palabra. Quizás, hermanos, como no estamos viniendo a la iglesia, podemos llegar a ese momento de enfriarnos. Y quizás muchas veces nosotros tenemos de tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto al enfriamiento. Quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre la hipotermia. Yo creo que cada uno de ustedes ya conocen qué es la hipotermia. Creo de que sí, ¿verdad, hermanos? La hipotermia, hermanos, es el descenso de la temperatura corporal por debajo de 35 grados centígrados. Pero lo peligroso, hermanos, de la hipotermia es que no aparece inmediatamente, sino que se va dando de forma tan gradual que la persona posiblemente no se dará cuenta que le está sufriendo hasta que ya es demasiado tarde. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la hipotermia, es el hecho cuando nosotros estamos expuestos a lugares fríos. La hipotermia, el cuerpo del ser humano normalmente anda entre los 35 y 37 grados. Es lo que normalmente el cuerpo, la temperatura del cuerpo. En el adulto anda entre 36 y 37. Para un niño, los grados de temperatura son 36. Si el cuerpo de la persona pasa de 37 grados, ya esta persona está padeciendo un estado febril. Y si la persona baja de los 35 grados, esta persona está padeciendo hipotermia. Quizás voy a darle algunas señales, hermanos, de alguien que padece hipotermia. Y la primera señal es que dan escalofríos, ¿verdad? Dan escalofríos, también hay balbuceo en la persona, su respiración es bastante lenta, el pulso es débil. También, hermanos, tienen torpeza o falta de coordinación en sus palabras. También hay somnolencia o poca energía. Hay una pérdida, hermanos, de memoria también. Hay una confusión o pérdida de memorias. Y la pérdida del conocimiento. Estas son algunas características, hermanos, de alguien que padece hipotermia. La hipotermia, hermanos, como les decía, es cuando alguien se expone al hielo, a la parte fría. Y quizás, como decía al principio, alguien que padece hipotermia no es algo que les va a dar de inmediato, sino que va en avanzada. Y cuando viene a sentir ha quedado en hipotermia y llega el momento hasta de que puede morir. Y es cuando el cuerpo o la temperatura del cuerpo ha descendido a menos de 35 grados centígrados. Pero quizás cuando nosotros hablamos de esto, muchas veces quizás debemos de ponerle como atención o un debido cuidado. Porque
cuando hablamos en la parte espiritual, hermanos, pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Se van dando señales. Hay señales que nosotros muchas veces no las identificamos. La persona que va a comenzar a sentir señales que muchas veces él no va a creer lo que está aconteciendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de la parte espiritual, estamos hablando exactamente lo mismo. El enfriamiento espiritual no es algo que se da de inmediato, sino algo que poco a poco va ocurriendo en nuestras vidas. Por lo cual los cristianos no se dan cuenta o no nos damos cuenta, hermano, de que aunque estemos congregándonos en la iglesia, aunque seamos servidores de los ministerios de la iglesia, aunque seamos líderes, diáconos o hasta pastores de una iglesia, podemos estar en un proceso de enfriamiento espiritual y no los hemos dado cuenta, no lo hemos reconocido. El enfriamiento espiritual se va dando, hermanos. Es un proceso, hay señales que se van dando. Y puede usted estar bien logrado en los ministerios, puede ser un buen servidor, puede venir a la iglesia a sus cultos, pero puede estar pasando de que usted esté cayendo en un enfriamiento espiritual. Por eso, hermanos, aquí vamos al texto del versículo 6 o al texto 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está por la imposición de mis manos. Mira, hermano, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que es por eso que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que no permitiera el enfriamiento en su vida. Pues nadie está excepto, hermanos, de llegar a experimentarlo, sino que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Una de las cosas que Pablo le decía a Timoteo, que él tenía que tener atención, que él tenía que avivar el fuego del don de Dios que estaba en él, que no se descuidara, que no cayera en ese estado de enfriamiento. En el versículo 5 Pablo reconoce algunas cosas, por ejemplo en Timoteo, porque Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, hermanos, tenía el conocimiento de a quién le estaba hablando, de a quién le estaba advirtiendo. Timoteo no era cualquier persona, pero una de las cosas, hermanos, que Pablo advierte es que no cayera en ese enfriamiento espiritual. Hoy en día quizás muchos cristianos, muchos pastores, muchos líderes, muchos diáconos, hermanos, han caído o están cayendo en ese enfriamiento espiritual y tan siquiera se han dado cuenta. Nosotros como cristianos tenemos que tomar, hermanos, este consejo para nuestra propia vida. Y lo primero que tenemos que hacer para avivar el fuego es reconocer el enfriamiento de nuestra vida espiritual. Siempre habrán señales, hermanos. Por eso esta noche vamos a saber algunas de ellas. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta que hemos caído en un enfriamiento espiritual? ¿Cuáles serán las señales, hermanos, que nosotros debemos de ponerle atención para saber si hemos caído en un enfriamiento espiritual? Nosotros hoy había algunas señales de llegar a la hipotermia, hermano. Les di aproximadamente 8 señales. Y quizás las di muy rápido, por eso quizás no tuvieron el tiempo de apuntarlas o de anotarlas. Pero igual que las señales, hermanos, para poder llegar a la hipotermia, también hay señales para poder llegar al enfriamiento espiritual. Yo no sé cómo están ustedes. Yo no sé si ustedes están diciendo, ay, que el hermano ya ha hablado otra vez de lo mismo. Pero realmente usted y yo tenemos que poner atención. Y tenemos, hermanos, que tomar para nosotros ese consejo que el apóstol Pablo, hermanos, le había dado a Timoteo. Pablo sabía quién era el espiritual que Timoteo tenía, pero le advierte a que no fuera a caer en ese error, a que no se fuera a descuidar. Yo creo que hay muchos cristianos hoy en día que nos descuidamos.
aún siendo pastores, aún siendo líderes de ministerio. Yo estoy seguro que en este tiempo hay líderes del ministerio que no han tomado su Biblia para leerla. Hay líderes, hermanos, que quizás para ellos el estar en casa hoy en este tiempo ha sido difícil porque nunca han estado mucho tiempo en casa y les causa tal vez pesar estar en casa. Pero vamos a aprender nosotros, hermanos, cómo podemos entonces reconocer en nosotros mismos esa señal. ¿Cómo podemos reconocer? Y vamos a ver algunas señales, hermanos, que nosotros podemos identificar para poder, hermanos, darnos cuenta si estamos cayendo en un enfriamiento espiritual. Le estoy hablando a ustedes, hombres de familia, mujeres de familia, jóvenes, que estoy seguro que en este tiempo no han agarrado la Biblia para leerla. Hay que tener ese enfriamiento espiritual. Timoteo era un joven para este tiempo, hermanos. Cualidades. Era un hombre de Dios. Y aún así, Pablo le recomienda o le advierte que tenía que avivar el fuego del don de Dios que había en él, que había sido puesto, hermanos, por la imposición de las manos. Así que esta noche vamos a ver algunas señales para ver que no estemos cayendo, hermanos, en un enfriamiento espiritual. Y número 1, la primera señal, hermanos, que nosotros debemos de identificar para no caer o si estamos cayendo en un enfriamiento espiritual es por la forma de cómo vivimos en nuestros hogares y cómo estamos tratando a nuestra familia. Quiero que por favor abramos nuestra Biblia en el Salmo 101, versículo 2. Y decía, la primera señal será por la forma de cómo vivimos en nuestro hogar y cómo estamos tratando a nuestra familia. El versículo 2 del Salmo 101 dice: entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí, y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Oyó, hermano? Tenemos que andar dentro de nuestro hogar. ¿Cómo tenemos que andar dentro de nuestra casa? Con integridad, dice la palabra de Dios. La forma como estamos viviendo en nuestro hogar, en la confianza de nuestra familia, es un buen termómetro para evaluar nuestra vida espiritual. ¿Cómo nosotros estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo nosotros estamos, hermanos, en la confianza que usted tiene en nuestra familia? Va a ser el termómetro, va a ser esa parte con la que usted va a medir o va a evaluar su vida espiritual. Mire, ¿se porta usted igual como se porta en la iglesia? ¿Lo portamos nosotros igual como nos portamos en la iglesia? Porque nosotros esperamos que así como usted se porta en la iglesia o así como nosotros lo portamos en la iglesia como cristianos íntegros, hermanos, deberíamos de mantener en casa la integridad. Muchos de nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana, a veces tenemos o vivimos dos tipos de caras, que podría decirse. Muchas veces nosotros en la iglesia somos una cosa, pero en nuestra casa somos otra. Aquí en la iglesia somos íntegros, pero en nuestra casa, hermanos, nosotros no somos tan íntegros. La palabra de Dios nos muestra, el salmista dice que en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Cómo estamos nosotros portándonos en nuestra casa, hermano? ¿Estamos siendo íntegros en nuestra casa? ¿Somos personas que somos cristianos en la iglesia y mundanos en la casa? ¿Cómo está mi vivir, hermanos? ¿Me porto o me comporto igual en la iglesia como me comporto en la casa? Soy cristiano solo en la iglesia, pero en mi casa soy mundano. Aquí sí va a ser el hermano tal, fulano de tal, ¿verdad? Íntegro, intachable. Pero mi familia no quiere venir a la iglesia, hermano. Mis hijos no quieren venir a la iglesia. Su esposa no quiere venir a la iglesia, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque ya somos otras personas. Porque aquí somos uno y allá somos otros. ¿Cómo deberemos de portarnos nosotros? De una forma íntegra.
Así como somos en la iglesia, deberíamos de ser en la casa. Y esa es una señal. Es un termómetro para evaluar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos siendo nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros? Y una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ver es que la respuesta sincera a esta pregunta nos permitirá reconocer si hay enfriamiento espiritual en nuestra relación con Dios. Esto nos va a ayudar, hermanos, a identificar con una pregunta sincera. Seamos sinceros, ¿cómo estamos nosotros comportándonos dentro de nuestra casa? Hoy que estamos en cuarentena y que los hombres están todo el tiempo ahí en casa, ¿cómo nos estamos comportando, hermano? Estamos gritando, estamos minimizando a nuestros hijos, le estamos gritando a nuestra esposa, le estamos dejando toda la responsabilidad a ella. ¿Cómo está nuestro comportamiento? Y aquí en la iglesia nosotros somos servidores. Y aquí en la iglesia mismos hacemos todo, hasta los mínimos detalles hacemos en la iglesia. Pero en la casa no queremos hacer nada, hermano. En la casa queremos que todos nos lleven al sillón. En la casa, hermano, ni tan siquiera levantamos el plato donde comimos. En la casa llegamos y dejamos los zapatos ahí aventados a la par del sofá. ¿Cómo estamos siendo en nuestra casa? Cristianos aquí y mundanos en la casa. Cristianos aquí, hermanos, y por eso la gente, nuestros vecinos no quieren nada con Dios. Porque nos oyen gritar, nos oyen pelear, nos oyen ofender a nuestra esposa, nos oyen gritarle a nuestros hijos y minimizarlos. ¿Cómo nos estamos portando dentro de la casa? La palabra de Dios dice que nosotros debemos de andar con integridad de corazón en medio de mi casa. Así debemos de comportarnos. Y es cuando llega el enfriamiento espiritual, hermanos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión como hombres, como mujeres, como jóvenes de cristianos? ¿Cómo está esa evaluación con Dios? ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿Cuántos hemos dejado de leer la Biblia estos días, hermanos? Solo porque no venimos a la iglesia. Hermanos, hablábamos la primera señal para evaluar, para ver si usted y yo estamos cayendo, hermanos, en un enfriamiento espiritual, es cómo estamos viviendo nuestros hogares, cómo estamos tratando, hermanos, a nuestra familia, cómo está nuestra comunión o nuestra relación con Dios, cómo estamos, hermanos, en este periodo, en este tiempo. Ya se aburrieron de estar en casa. Ya no queremos ver a nuestra esposa, ni a nuestros hijos. ¿Cómo estamos tratando a nuestra familia, hermano? Ese es buen punto para poder ver, para poder evaluar nuestro enfriamiento espiritual. Número 2, señal número 2. Señal número 2. La pereza y el desgano por la disciplina espiritual. Oye, tenemos una pereza, hermano. La pereza y el desgano por la disciplina espiritual. Quiero que la abramos en nuestra Biblia, ahí cerquita. Proverbio 24, vamos a dar lectura del versículo 30 al 32. Y la palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Y dice: pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, y ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros una es la pereza? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos perezosos para hacer las cosas? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, la pereza nos lleva al desgano? Hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta
Que la palabra dice, al igual que el hombre perezoso, que ha dejado que su cerca de piedra se destruya, así los cristianos hemos descuidado nuestra propia cerca, hermanos. Es decir, nuestros devocionales personales, nuestro tiempo de intimidad con Dios por medio de la lectura y la oración. Es lo que yo les decía, hermanos. Al igual que este hombre perezoso, hermanos, había descuidado y había permitido, hermanos, que la espina creciera. Había permitido, hermanos, que la cerca de piedra se le cayera. Muchos de nosotros, hermanos, estamos permitiendo también que la cerca, hermanos, como cristianos hemos descuidado nuestra propia cerca. Estamos descuidando nuestra propia vida espiritual, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer devocionales? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de leer la Biblia? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de tener tiempo con Dios? ¿Por qué? Por la pereza, hermanos. Porque somos perezosos. Porque así lo dice la palabra del Señor. Pasé junto al campo del hombre trabajador. No, hermanos. La palabra dice, pasé junto al campo del hombre perezoso. Junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí por toda ella había crecido los espinos. Y habían ya cubierto su faz. Y su cerca estaba ya destruida. ¿Por qué, hermanos? Porque era perezoso. Porque era un hombre falto de entendimiento. Un hombre necio. Muchos de nosotros, hermanos, somos necios. Sabemos que la única forma de sustentar nuestra vida espiritualmente es yendo a la palabra, es teniendo oración, tiempo de oración con Dios, teniendo devocional. Yo creo que quizás muchos de nosotros ni sabemos qué es un devocional. No sabemos qué es un devocional. Quizás hoy hemos dejado de hacerlo. ¿Por qué? Somos perezosos, hermanos, porque hemos permitido que la cerca de piedra espiritual en nuestras vidas se destruya, se caiga. Por eso nosotros tenemos que tener, hermanos, tiempos para orar, tiempos para leer la Biblia. Porque esto significa que otras cosas nos están cautivando, que otras cosas nos están absorbiendo el tiempo que antes le dedicábamos a la relación con nuestro Dios. Ahora, hermanos, evaluemos. Pensemos, reflexionemos. ¿Qué nos está dando el tiempo, hermano? ¿Qué cosas, hermanos, nos están cautivando? ¿Qué cosas nos están llamando más la atención? ¿Qué cosas, hermanos? Yo creo que todos tenemos y pensamos en lo mismo. El teléfono, hermano. Las redes sociales. Eso me está cautivando. Eso me está quitando el tiempo. Sí, hermanos. Es cierto. Los teléfonos han venido a arruinar a la sociedad, a los jóvenes, a los viejos, a todos. Cuando no tenemos control de tener nuestro celular en la mano, con nuestro celular pasamos horas y horas y horas, llegamos hasta la madrugada, pero con la Biblia en la mano, hermanos. 5 minutos, ya tenemos sueño cuando estamos leyendo. ¿Qué está cautivándote? ¿Qué te está llamando la atención? ¿En qué estás perdiendo tu tiempo, amado hermano? ¿Qué está destruyendo tu cerca espiritual? ¿Qué está cautivando tu corazón? ¿Qué te está llamando más la atención? ¿Qué es, hermanos? La televisión. Pasamos mucho tiempo en la frente de la televisión. No, yo no tengo ni teléfono, hermano. Sí, pero la televisión te está quitando el tiempo. ¿Qué te está quitando el tiempo? ¿Qué está cautivando tu vida? ¿Qué te está distrayendo de tener tiempo con Dios? ¿Qué te está absorbiendo más tiempo? El tiempo que antes le dedicabas a Dios, ahora ¿qué te lo está quitando, hermano? Tenemos que aprender a evaluar, tenemos que aprender a reflexionar. Tenemos que aprender, hermanos,
a acercar o a atender la disciplina espiritual que Dios nos está enseñando. Pero nosotros hasta para eso, hermanos. Muchas veces la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos guía, nos instruye. Pero ¿y cómo vamos a saber si lo que necesitamos si no leemos? Porque estamos metidos en otras cosas. ¿Qué nos está quitando el tiempo, hermanos? ¿Qué nos está, hermanos, llamando la atención? Usted y yo lo sé, hermano. Reflexionemos, evaluemos. Quizás lo que a mí me quita la atención no se la quita a otro hermano. Tal vez son otras cosas, pero cada uno de nosotros, por lo que está cautivando nuestra vida o está llamando nuestra atención, nosotros estamos desatendidos de las cosas que debemos de hacer. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado con esas señales. Esas señales que nos llevan, hermanos, ¿a qué estábamos diciendo? Al enfriamiento, ¿vale? Espiritual. Y por eso usted y yo tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no caer en el enfriamiento espiritual. Usted y yo tenemos que aprender a tener devocionales, hermanos. ¿Hace cuánto tiempo usted no dedica un tiempo para tener un devocional? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo, hermano? Y no se acuerda que cuando hacía el devocional, su vida espiritual estaba más fuerte, estaba más fortalecido, hermano. Pero ha dejado de hacerlo, hermano. Quizás algunos de la última vez que venimos acá a la iglesia ya no hemos agarrado nuestra Biblia, hermano. Hermanos, pongamos atención a las señales que se nos están dando. Aprendamos a identificar esas señales que nos están llevando, hermanos, al enfriamiento espiritual. Número 1, decíamos que usted se va a dar cuenta de que está en un enfriamiento espiritual dependiendo cómo usted está tratando a su familia, cómo usted está tratando o está viviendo en su hogar, hermanos. Y número 2, decíamos la pereza y el desgano por la disciplina espiritual. Eso es el segundo, hermanos, la segunda señal. Número 3. El número 3 es el aumento de nuestra queja y la disminución de nuestro agradecimiento. Lógico, hermanos. El aumento de nuestras quejas y la disminución de nuestro agradecimiento. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Números, capítulo 14, versículos 2 y 3. Del 1 al 3 vamos a leer. Número 14, del 1 al 3. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloraba aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos haría mejor volvernos a Egipto? Hermano, una de las cosas que usted y yo padecemos, hacemos, cuando tenemos, hermanos, nuestra vida espiritual muy baja, es que usted y yo, en vez de dar gracias, nos convertimos. Son el pueblo de Israel para estar agradecidos de su historia, hermanos. Habían razones suficientes para que el pueblo de Israel, hermanos, tuviera maneras o formas, hermanos, de agradecerle a Dios. Sí, hermanos. Por supuesto que habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto. Con manos poderosas Dios les había dado, hermanos, maná para comer. Dios les estaba guiando a la tierra que fluía leche y miel. Pero en lugar de ser agradecidos, en lugar de dar agradecimiento, con su boca, hermanos, siempre se habían quejas, hermanos. Quejas.
¿Cuántos de nosotros estamos recibiendo la bendición de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios literalmente en nuestra vida? Pero en lugar de agradecerle a Dios, usted y yo nos estamos quejando, hermano. El pueblo de Israel fue igual. El pueblo de Israel, hermanos, había visto señales grandes. Habían visto las 10 plagas. Habían cruzado el mar rojo, hermanos, a pie. Habían sido sacados por Dios. Dios les había dado de comer. Dios los había libertado de 400 años de esclavitud. Hermanos, y en lugar de dar gracias, estaban quejándose. ¿Cuántos de nosotros nos estamos quejando? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no valoramos lo que Dios nos da? ¿Cuántos siempre estamos quejándonos porque no lo tenemos, por lo que no tenemos, pero nos olvidamos de dar gracias por lo que tenemos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo así? Hermanos, tenemos que ser conscientes que seguramente en el desierto había mucho calor. ¿Amén o no amén? Pero su corazón estaba frío para con Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón frío para con Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos cuesta reconocer la misericordia y el amor de Dios porque tenemos un corazón frío, porque somos indiferentes, hermanos? Ellos habían cruzado un desierto caliente, pero su corazón estaba frío, hermanos. Tenían un corazón frío para con Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón frío para con Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos como el pueblo de Israel, que en lugar de desgracia nos quejamos? ¿Cuántos de nosotros en este tiempo nos estamos quejando porque no salimos, pero no le damos gracias a Dios porque el virus no ha invadido toda la nación? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos estamos quejando porque no estamos a trabajar, pero no le damos gracias a Dios porque nos están pagando por no trabajar? ¿Cuántos de nosotros nos estamos quejando porque estamos con nuestros hijos todo el día, pero no nos damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder disfrutar con Él? ¿Cuántos, hermanos? Somos igual que el pueblo de Israel, que en lugar, hermanos, de dar gracias nos quejamos. En lugar, hermanos, de tener un corazón agradecido para con Dios, tenemos un corazón frío. En nuestra vida, hermanos, tenemos motivos para estar agradecidos con Dios. Seguramente tenemos muchos motivos para agradecer. Tenemos muchos motivos para dar gracias. Pero posiblemente en nuestra boca, al igual que en el pueblo de Israel, en lugar de dar gracias, hay quejas, hermano. Así somos. Así somos los cristianos. Así somos los que decimos ser hijos de Dios. Somos desagradecidos con Dios, hermanos. Mira, el pueblo de Israel tenía motivo suficiente para darle gracias a Dios. Tenía motivo suficiente, hermanos, para dar gracias y no quejarse. Pero mire lo que dice los versículos que hemos leído. Por ejemplo, el versículo 3. ¿Y por qué nos trajo Jehová hasta esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mire cuántos de nosotros nos estamos quejando y queremos volver al mundo, hermano. ¿Cuántos quizás todavía no le han dado gracias a Dios porque lo ha rescatado de la vida que antes traía? Y ahora quiere regresar al mundo. Así era el pueblo de Israel. Dios los había bendecido, Dios los había rescatado. Dios había mostrado su poder y los había sacado con mano poderosa de Egipto. Y aún así ellos se estaban quejando, hermanos, porque tenían un corazón frío para con Dios, igual que nosotros, hermanos. Esa amargura, hermanos, esas continuas quejas son un síntoma que nos estamos enfriando. Es un síntoma que nos estamos enfriando espiritualmente. Pues en un corazón que tiene vivo el fuego del don de Dios, siempre encuentra motivos para agradecer y adorar a Dios, aún en medio de la dificultad. Hermanos, en un corazón que está vivo con el fuego del don de Dios, siempre va a haber, hermanos, motivos para agradecer.
y para adorar a Dios. Siempre va a haber, hermano. Siempre va a haber un motivo para agradecer. Siempre va a haber un motivo para adorar a Dios en un corazón vivo, hermano. Pero nosotros estamos mostrando las señales, hermanos, de un enfriamiento espiritual. Tengamos cuidado, hermanos. Tenga cuidado, deje de quejarse. Mejor dele gracias a Dios. Ponga una buena actitud, hermano. Sea agradecido con Dios, porque está llegando palabra hasta su casa, hermano. Pero se está quejando que no se oye bien, hermano. Se está quejando que casi no se oye, que muy suavecito hablo. Dele gracias a Dios, hermano. Que estamos ocupando los medios, recursos que tenemos para que llegue palabra. Dejemos de quejarnos como cristianos y seamos agradecidos con Dios. No solo por este medio puede encontrar palabra, hermano. Hay predicaciones en la radio, hay predicaciones en la televisión donde sí se oye bien. Donde sí se oye bien, hermanos. Dejemos de quejarnos y seamos agradecidos con Dios. Hay muchas más razones para darle gracias a Dios, hermanos. Con los pequeños recursos que tenemos, con eso estamos tratando de que Dios hable en nuestra vida, en nuestro corazón. Dejemos de quejarnos y agradezcámosle a Dios mejor, porque estamos tratando, hermano, de que tu palabra no esté presa, hermano. Que su palabra llegue, hermano. Y no sé a dónde te encuentras. Quizás está en tu casa o en tu trabajo. No sé en qué lugar estás. Pero no te quejes. Alaba a Dios, adora a Dios. Sea agradecido con Dios. Agradezcamos las cosas grandes como las cosas pequeñas. Agradezcamos. No solo agradezcamos cosas grandes, agradezcamos esas pequeñas cositas que nos ayudan a sobrevivir. Ese aire que respira, hermano. Esa agua que toma. Ese alimento, esa tortillita, ese pedacito de queso. Dele gracias a Dios, hermano, que lo tiene. Dios le había dado maná al pueblo de Israel. Algo que jamás nadie había comido en la vida. Pero se estaban quejando de eso, hermano. Usted y yo, Dios nos ha dado aunque sea un pedacito de queso, un huevito, y nos estamos quejando por lo que Dios nos ha dado. Sea agradecido con Dios y diga gracias por esta tortillita, gracias por estos frijolitos, gracias por este quesito. Seamos agradecidos con Dios, hermanos, y es tiempo que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos un corazón de agradecimiento a Dios y no un corazón frío para con Dios. Seamos agradecidos. Dejemos de quejarnos, hermanos, porque eso es una señal de un enfriamiento espiritual. Ya no seamos como el pueblo de Israel. Seamos verdaderos hijos de Dios. Seamos agradecidos con Dios. Y señal número 4, hermanos. Número 4. Sentirnos sobrecargados y cansados. Ay, estoy cansado, hermano. Ay, mira qué grande es mi carga. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Un texto que muchos conocemos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo los haré descansar. Muchas veces, hermano, hasta nuestros ministerios que tanto amamos se pueden volver algo cargoso y podemos llegar a sentir que son una carga para nuestras vidas. Muchas veces no es que esos ministerios o ese servicio no sea la voluntad de Dios, sino que el problema es que no estamos atendiendo el llamado de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No estamos
viniendo a Él, estamos llevando las cargas de nuestros ministerios y de nuestra vida solo con nuestras propias fuerzas. Muchas veces pasa eso, hermano. Muchas veces, hermano, nosotros nos sentimos cargados. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados. Muchas veces, hermano, puede ser el ministerio que más ama a usted, pero eso puede ser una carga para usted. Muchas veces, hermanos, el trabajo que usted hace puede convertirse en una carga para usted. Muchas veces, hermanos, quizás hasta su familia puede sentirse que puede ser una carga para usted. No, si yo estuviera solo, pues yo con $50 viviera. Pero tengo 3 hijos, 4 hijos y tengo que trabajar, porque tengo que darles de comer. Se está convirtiendo en una carga para usted. La palabra de Dios dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis caso para vuestras almas, hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, una de las cosas que usted y yo podemos darnos cuenta, podemos reflexionar, que usted solo no puede llevar las cargas, que necesita el poder de Dios, que necesita nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para poder llevar la carga. Muchas veces nosotros nos equivocamos creyendo que es con nuestras propias fuerzas que vamos a hacer todo, pero no, hermanos, eso nos va a llevar a sentirnos cargados, a sentirnos cansados, hermanos. Y qué difícil es comenzar a hacer las cosas cuando estamos cansados. Nos debilitamos, perdemos la fuerza, hermanos. Cuando usted y yo nos cansamos, perdemos la fuerza, perdemos la energía. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que tener cuidado, que el enfriamiento espiritual viene al no buscar la comunión con nuestro Dios. Y cuando no buscamos estar con nuestro Señor, poco a poco las cargas de la vida nos harán sentir cansados y sobrecargados. Y poco a poco vendrá el desánimo y la frustración. Poco a poco. El enfriamiento espiritual viene al no buscar la comunión con nuestro Dios. Venid a mí, dice la palabra. Buscarme. Relacionate conmigo. Yo te voy a ayudar. Es con mi fuerza, no es con tu fuerza. Usted y yo tenemos que aprender a buscar al Señor, hermanos. Porque de lo contrario, poco a poco las cargas de la vida nos harán sentir cansados y sobrecargados. Y poco a poco vendrá el desánimo y la frustración. Aprendamos, hermanos. Aprendamos. Seamos humildes, seamos sencillos. Reconozcamos que no vamos a hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Reconozcamos que usted y yo sin Dios no somos nada, hermano. Tenemos que aprender que usted y yo sin Dios no somos nada. Que las cargas las ponemos en Dios y solo así el yugo es más liviano, hermano. Es que no va a poder hacer nada cuando usted se debilite. No va a poder hacer nada cuando usted se canse, hermanos. No va a poder avanzar mucho cuando usted esté sobrecargado. No vamos a avanzar, hermanos. No vamos a avanzar, es mentira. Entonces nosotros hemos visto señales de no caer, hermanos, en el enfriamiento espiritual. 4 indicadores, 4 cosas que nos indican que usted y yo estamos cayendo, hermanos, en el enfriamiento espiritual. Algo que usted y yo debemos de aprender a hacer. Hermanos, es lo que usted y yo debemos de aprender, hermanos, a reflexionar, no caer en eso. Aprendamos, escuchemos el consejo, que así como se lo dieron a Timoteo, nosotros podemos agarrar ese principio y avivar el fuego, hermanos, del don de Dios que hay en nosotros. Tengamos cuidado, hermanos. Aviva el fuego, hermanos. Avivemos el fuego. Todos nos cansamos. Todos nos cansamos en un momento de la vida, hermanos.
Pero la palabra dice, Dios dice, venid a mí los que están cansados. Venid a mí los que están cargados. Venid a mí los que ya no tienen fuerza. Venid a mí los que están débiles. Porque yo los haré descansar. Yo les daré fuerza. Así dice la palabra, hermanos. ¿Cómo podemos concluir esta noche, hermanos? Avivemos el fuego, hermanos. Renovemos nuestra fuerza en Dios. Avive el fuego que hay en usted, hermanos. Renueve las fuerzas en Dios. Isaías 40, versículo 29, un texto muy conocido, hermanos. Isaías 40, 29. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién lo hace, hermanos? Dios. Pero solo con el poder de Dios, solo con el poder de Dios podremos, hermanos, lograrlo. No está en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios. Como el águila, hermano, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, viví, avivar el fuego que hay en ti. Hermanos, tenemos que avivar el fuego en nosotros. Tenemos que cuidarnos del enfriamiento espiritual. Tenemos que estar atentos a las señales que no nos vaya a hacer demasiado tarde, hermano. Que no vaya a ser demasiado tarde, hermano. Como la hipotermia, hermanos. Que cuando se dan cuenta que la hipotermia es demasiado tarde. Hermano, que no sea demasiado tarde. Busquemos el amor, busquemos el poder de Dios, hermanos. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice que Él da la fuerza, que Él da el poder, que Él da el vigor, que Él da la energía, hermanos. Pero es Dios dándonos la fuerza, hermanos. El apóstol Pablo le advertía a Timoteo que avivar el fuego que había en él, hermano. Igual nosotros tenemos que hacerlo esta noche. Cuando de nosotros, al evaluar, al reflexionar en nuestra vida, podemos darnos cuenta ahora, hermanos, que estamos pasando, estamos a punto de caer en un enfriamiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado? ¿Cuántos de nosotros estamos tratando mal a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos siendo íntegros en la iglesia y mundanos en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos haciendo caso omiso a la disciplina de nuestro Dios, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en vez de darle gracias a Dios, nos estamos quejando? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no estamos poniendo las cargas nuestras en las manos de Dios para que Dios nos dé la fuerza y para que Dios nos dé la fortaleza? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso, hermano? Usted y yo debemos de reflexionar. Usted y yo debemos de cuidarnos de no caer en el enfriamiento espiritual. Por eso esta noche, nuestro Dios siempre está pendiente de nosotros. Nuestro Dios siempre está tratando de animarnos. Y no importa lo que está pasando, hermano, como lo hemos aprendido, usted y yo debemos de aprender a adorar a Dios. Debemos de aprender a alabar a Dios. Debemos de aprender, hermanos, a darle gracias a Dios por todo lo que Él hace. Dios es bueno, hermano. Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros como iglesia oramos, cuando nosotros nos postramos delante de Dios, Dios da la respuesta. Por eso esta noche, hermanos, quiero que por favor reflexionemos en la palabra. Creo que reflexionemos en no caer en el enfriamiento espiritual. Vamos a orar, hermano. Padre,